entre comillas, la mitad de esta como área o losa se estaría yendo hacia un costado. O sea, por ejemplo, esta se estaría yendo hacia acá. Y la otra mitad hacia acá. ¿Sí? Se tiene que estar sumamente claro. Sabemos que esa distancia es 2 metros y la distancia aquí también es 2 metros. Entonces en realidad lo que yo tengo ahora es un ancho tributario o AT si quieren llamarlo así, igual a 4 metros. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo acá, por ejemplo, cuando calcule las cargas, si quieren lo dejan en el mismo paso o como paso 2, tengo que calcular la carga de, porque en este caso yo sé que tengo un voladizo, ¿ya? Y este voladizo yo quiero que las cargas queden linealmente, ¿ya? Es decir, yo corté esto una vista, entonces ahora ya no estoy como trabajando en presiones, sino que tengo cargas que son en kilos por metro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, por enunciado me dicen que tengo una carga muerta de 100 kilos por metro cuadrado, que es presión. ¿Ya? No tengo las mismas unidades, entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por el ancho tributario. ¿Ya? Que en este caso vale 4 metros. Entonces serían 400 kilos por metro. Y para la carga viva, en este caso son de 250 kilos por metro cuadrado por el ancho tributario, serían 1000 kilos por metro. ¿Ya? Sabemos que la carga última es igual 1.2 veces carga viva, o sea, carga muerta, más 1.6 veces carga viva. 1.2 veces por 400 más 1.6 veces por 1000. ¿Cierto? Eso nos da igual a un Q último de 2080 kilos por metro. Profe, ¿Diga? en el control solo hay que hacer esta combinación del 1. Sí, por lo general deben hacer solamente esa combinación, a menos que les coloquemos como carga muerta una carga muy grande. ¿Cachai? En ese caso pudiese dominar, pero si te fijas ya la carga viva es mucho más grande que la muerta. Entonces, por lo regular, bueno, y si es que alguien no se acuerda, o lo podemos hacer, ¿cachai? Como ilustrativamente, 1.4 veces Q muerto, eso nos da, ¿cuánto sería? 460 veces, ¿no? 1.4 por 400, no, 560. ¿Ya? Entonces, si uno ya más o menos entiende que esta carga es mucho más grande que esta, y además el factor aquí es más grande que el de acá, efectivamente esta ecuación debe ser la que me domina. ¿Ya? Si ven que por el enunciado le coloco una carga muerta que es muchísimo más grande, pudiese dominar esta. ¿Ya? A priori, ahora si ustedes se fijan, no me demoré más de un minuto en calcular eso. Entonces tampoco es algo tan terrible que hagan las dos combinaciones. ¿Ya? Conociendo el Q último, nos iríamos aquí como al paso 2, y calcular los esfuerzos. En este caso, bueno, ustedes el miércoles deben calcular solamente el momento último. O a menos que por enunciado digamos que calculen ambos, ¿ya? En este caso aquí me sirve este porque voy a calcular o diseñar a corte después. ¿Ya? Entonces, yo sé que la reacción o el corte último para un voladizo tengo el Q último, tengo L, ¿cierto? Entonces acá el corte último y el momento último vienen dados por la ecuación. Corte último, perdón, corte último
va a ser a QU por L, ¿ya? Mientras que el momento último va a ser igual a QU L cuadrado, los medios, ¿ya? Estas ecuaciones se les debiesen saber de análisis estructural, ¿ya? Básicamente saqué la resultante de esto, Q último por L, como poner una carga aquí puntual, ¿cierto? Al medio. Entonces el corte aquí en realidad se hace con sumatoria en vertical, es Q por L, que se contrarresta con esa, mientras que el momento es por este brazo, o sea por L medios, te queda el L cuadrado medios, ¿ya? Entonces el corte último es igual a los 2080 kilómetros por el largo, que en este caso es de 4 metros. También, ¿cierto? Sí. Por 4. Que esto nos daría 4 metros y nos daría 8.320 kilos. Y el momento último va a ser los 2080 kilos por metro por los 4 metros al cuadrado partido en 2. Y eso nos da a 16.640 kilos. ¿Ya? Por metro. Ah, sí, bien. Están atentos. Ya, es el punto 1 del ejercicio. Y si se fijan, el tiro, entre comillas, debe ser lo más sencillo. Pero muchas veces termina siendo como lo más complejo, sobre todo si no entienden cómo el tema de los anchos tributarios. Ya conocido eso, nos vamos al paso 3, que es determinar la armadura. Ya. Después lo voy a hacer, que aquí por ejemplo lo pedíamos automáticamente, que es como optimice el cálculo considerando el corte a una instancia D. ¿Ya? Pero lo voy a hacer en el punto C, o en el punto D en realidad cuando llegue a calcular el corte. ¿Ya? Como para no variar la vida. Entonces, calcule el área de acero requerido para resistir el momento y disponga la armadura longitudinal, es decir, con un diámetro comercial. Verifique que se cumplen los temas de deformaciones, así como el phi y las cuantías. ¿Ya? Básicamente, nosotros ya sabemos que acá tenemos que cumplir que el phi momento nominal sea mayor o igual al momento último. Ya, eso debe estar hiper claro. ¿Ya? Pero en este caso, si recordarán, tenemos que el A AS FI 0.85 FC' por D y el momento nominal, al menos como yo lo calculo, AS por FI D menos A medio. ¿Ya? Sabemos además por enunciado, pero no lo anoté, pero ahí está todos los datos, que el recubrimiento es de 50 milímetros. ¿Ya? Entonces, si yo combino ambas ecuaciones, recuerden, vamos a hacer el sistema de 2×2, esto me quedaría el phi, que en este caso yo lo asumo como 0,9, pero la verdad tal, phi por momento nominal, que sería AS FI por D menos el A medios, que sería AS FI 2 por 0.85 FC' por D, y todo es igual al momento último. ¿Ya? Tengo el momento último que lo calculé acá. Tengo acá, por ejemplo, sé cuánto vale el FI, el D, que es básicamente el H menos el recubrimiento, que eso sería los 500 milímetros, que es la altura, menos los 50 milímetros de recubrimiento, o sea, me da 450. ¿Ya? El FC lo conozco, que es por enunciado, y el momento último ya lo calculé. ¿Ya? Sabemos que el FC, el FI, bueno, los 420 megapascales, y el FC de este problema es de 250. Ah, perdón, 25 megapascales. Estaba viendo la otra línea. ¿Ya? Esto es enunciado. Enunciado. Voy acá y voy a esconder esto.
Ya, aquí tienen varias formas de trabajar. Ya, yo le expliqué el otro día que pudiesen, o yo normalmente como lo trabajo en los newton milímetros, que es lo más sencillo, pero también podrían trabajarlo con las unidades que ya están, que son los kilos por centímetro. ¿Cómo quedaría expresado esto? Básicamente sería ese phi, bueno, que está aquí, puede estar tanto multiplicando como dividiendo, pero déjeme ver. Entonces sería 0,9 por el AS, que no lo conozco, por 4200 kilos centímetros cuadrados. ¿Ya? Recuerden que si el FI megapascal lo multiplico por 10, quedan kilogramos por centímetros cuadrados. Ahora también. Kilogramos centímetros cuadrados. ¿Ya? Todo eso por, en este caso, tienen que ser consistentes con las unidades. Voy a trabajar todo acá en kilos y centímetros. ¿Ya? Entonces en este caso sería 45 centímetros, ¿ya? Dividido por 10, menos el AS que no lo conozco, el FI que vale los 4200 kilos centímetros cuadrados, dividido en 2 por 0,85, el FC, que en este caso va a ser 250 kilos centímetros cuadrados, que eso se elimina, se queda la misma en realidad en qué unidades lo dan ahí. Y el B en este caso el ancho, que son 20 centímetros. ¿Ya? Todo eso es igual al momento último, que vale 16.640. Esto está en 16.640 por kilos por centímetro. Que en este caso sería, si lo multiplico por 100, me va a quedar en kilos por centímetro. Recuerde que estaba en metros y 100 centímetros hace un metro. ¿Ya? Entonces aquí resuelvo el sistema de 2×2. Y obtengo AS1 igual a 11.15 centímetros cuadrados y AS2 79.92 centímetros cuadrados. ¿Ya? Si a alguien le molesta el centímetro, pueden aquí multiplicar por 100 y les vayan a 1115 milímetros cuadrados. ¿Ya? Un poquito ahí el gusto de cada uno, como lo quieran trabajar. Tienen que ser siempre lo que les estaba mencionando, súper consecuentes con las unidades. Si está todo en los kilos de centímetros, cuando resuelve el sistema, en este caso, bueno, obviamente aquí, por ejemplo, para poder eliminar los centímetros, el área te la tienen que dar en centímetros cuadrados. Si he dejado todo en newton con milímetros, me hubiese dado el resultado directo en milímetros. ¿Ya? Entonces, tengo la área y yo les dije que normalmente trabajamos con la mínima. ¿Ya? Pero esto lo podemos verificar. Sabemos que la cuantía máxima, si nos vamos a la tablita, que es la que estaba ahí en el enunciado, esto la vamos a ver mejor, para que quede más claro esto. Acá tenemos un hormigón de 25 megapascales y uno de 420. Vamos a trabajar con la cuantía máxima del 75%, ¿ya? Entonces 0,0190. Estamos trabajando con el 75% del ruedo de balance. ¿Ya? En este caso, si yo quiero calcular el AS máximo, es igual al ρ máximo por B por D. Profe, ¿Diga? cuando se igual el 5 y el 50. Digamos que en realidad con la normativa nueva debiésemos ocupar siempre el 50%, ¿ya? Pero en este caso yo lo dije por enunciado, o no sé si alguien me lo preguntó, pero yo lo dije en el control que trabajáramos con el 75%, ¿ya? No va a variar mucho más, o sea, el término es un poquito más chico, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Pero si no nos lo dicen, no son los 50 entonces. Sí, lo pueden anotar, pero lo debiésemos informar. De hecho yo me voy a preocupar que en el enunciado que he escrito con cuál de los RO máximos van a trabajar, ¿ya? En este caso, 0,0190 por los 20 centímetros. O bueno, si vamos a trabajar en milímetros, da lo mismo. Trabajemos en milímetros.
por los 200 milímetros, perdón, y por los 400 milímetros, 450. Eso nos da una S máximo igual a 1708 milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, si se fijan, este acero tiene 7900 milímetros cuadrados, es mayor que el máximo, entonces no me sirve. Mientras que el otro es menor, así que estoy bien. ¿Ya? Recuerden que si que les doble da máximo, significa que tienen que doblar más. ¿Ya? Pero no debiese ser el caso. Y me faltaría comprobar el ρ mínimo. El ρ mínimo, que en este caso es 0,033, ¿ya? Por la calidad del hormigón. Entonces la S mínimo, que es lo mismo, sería ρ mínimo por B por D, 0,0033 por los 200 y por los 450. Y eso nos da, si lo vemos un poquito más adelante, 297 milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, el AS mínimo es menor o igual a la AS1 o AS requerido, como le quieren llamar, menor o igual al AS máximo. ¿Ya? De hecho, ahí lo podemos anotar. 297 milímetros cuadrados menor o igual a los 1115 milímetros cuadrados menor o igual a los 1708 milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces estamos bien. ¿Qué más me faltaría ver? Si se acuerdan, las deformaciones, en este caso, si vemos el triangulito de las deformaciones, C, EU, ES y este equivale D menos C. De aquí yo desprendo el ES, que sería igual a EU o EC en realidad, por D menos C partido en C. Si reemplazo aquí 003 por los 450 dividido en C, yo no lo calculé, pero la vamos a calcular la carga. C es igual, no, en realidad tengo que calcular el A. Ya que esto cumple, digo A es igual a AS por... No, me estoy saltando muchos pasos. 0, 0. Lo voy a dejar anotado. Ya voy a llegar al valor. Por enunciado, yo les dije que tienen que colocar una armadura comercial. ¿Ya? Entonces yo ya sé que con esto tengo que armar. Y si yo busco las tablitas, los mil y tantos, en este caso, se fijan, acá por ejemplo, si trato de poner la menor cantidad de barras, al menos siempre son 2 en vigas, con 2 barras del 28 ya superé los mil y tantos. Entonces, tienen que decir, voy a poner 2 barras del 28, que eso equivale a 1232 milímetros. ¿Ya? Hasta ahí, sorry, más allá de que abajo me estaba adelantando. Calculamos el ancho tributario, pasamos todas las cargas a cargas lineales y calculamos su corte o la carga lineal última, que es con mayor andar. Después con esa mayoración calculé cuánto era el corte último y el momento último. Ya que eso es ecuaciones, ¿no? Después obviamente hice el juego de las dos ecuaciones, que le introduje una dentro de la otra y resolví el sistema de 2×2. Siempre con el cuidado de que vaya con las mismas unidades. ¿Ya? La armadura que llegue, obviamente tengo que chequear que esté entre lo mínimo y el máximo, lo cual está ok. Entonces ya diseño con esta y veo comercialmente cuántas barras te voy a poner. 2 barras del 28, ok. Entonces, ahora yo sé que mi acero dispuesto, por así llamarlo, es de 1232. Entonces, voy a calcular cuánto es el bloque de Whitney. A ese dispuesto le poneré por FI
0,85 FC' por B, 1232 por los 420 megapascales, dividido en 0,85 por los 25 megapascales y por B que vale 200. ¿Ya? Entonces SA vale 121,8 milímetros. C es igual a A partido en beta 1. O multiplicado, dividido. Ya recuerden que el C tiene que ser más grande que el bloque. Entonces 121 dividido. Es multiplicado porque el beta 1 es como 0,85. Ya. Pero si yo lo multiplico hago el valor más chico. Ah, sí, sí. Tienen que dividir. ¿Ya? O sea, siempre una buena mnemotecnia para que se acuerden. Entonces eso nos da 143,2 milímetros. ¿Ya? Y ahí recién tengo el C. Entonces ahora, si me voy de nuevo al ES, quedamos acá abajo escrito que era 0,003 por los 450 menos los 143 dividido en C, no, ¿cierto? Sí. 143,2. Eso nos da un ES de 0,006, que ese es mayor al 5 por 1000. Esto significa que el phi es igual a 0,9. Entonces estamos perfectos. Ya. Hasta ahí era el punto B del ejercicio. Ya, entonces yo, por ejemplo, si yo me voy de nuevo al enunciado, acá se fijan ya, pero puse la cuantía mínima, verifiqué todo. Entonces, aquí puse como una pregunta teórica cortita. En caso de no haber cumplido los criterios, ya, es decir, como no hubiésemos entrado en las cuantías, sin hacer ningún cálculo, explique qué solución se podría dar. ¿Ya? Obviamente aquí yo anoté un par de opciones, por ejemplo, la que siempre dicen que modificar la sección de la viga. Ok, obviamente si yo hago la viga más grande para tener más capacidad de momento, etc. Pero sí siempre tiene el inconveniente que es una pelea con el arquitecto. ¿Ya? Otro punto sería disponer de más vigas, ¿ya? Y aquí era interesante eso porque si yo hubiese puesto aquí una viga intermedia en todos los puntos, ¿qué genero con eso? El ancho tributario era más pequeño. Entonces ahora va a ser de 1 metro y 1 metro. Entonces el tiro de los esfuerzos se reducen desde la mitad o incluso hasta 4 veces. Dependiendo del factor que tenga, como va a estar al cuadrado, podéis estirarse harto más. Ya, entonces como voy a tener menos solicitación, acá automáticamente voy a tener menos armadura y voy a empezar a cumplir los criterios. ¿Ya? Otra de las opciones era disponer de fuerza con presión. ¿Ya? Efectivamente es lo que les decía, porque me estaba dando que ninguna de las dos armaduras estaba cumpliendo, puedo poner armadura con presión y con eso también aumento la capacidad. Y un último punto, que igual lo mencioné aquí, pero iba a depender, que dependía netamente, valga la redundancia, en qué rango me quedaba. Es decir, acá, para que se vea. Si esta armadura, entre comillas, era mayor al máximo, entraba para los casos que les deseaba. Quizás poner más vigas y así reducir el esfuerzo. O, como da mayor al máximo, doblar más. Pero ¿qué pasa si esta armadura hubiese quedado menor al mínimo? ¿Ya? Y aquí quiero hacer un hincapié porque quizás yo no lo he mencionado tanto en clase, pero se trabaja harto. Claro, uno dice ya, como es menor que el mínimo, tengo que armar con una armadura mínima, ¿cierto? Entonces pudiésemos usar esta. Pero también, dependiendo el tipo de ejercicio, porque de repente pueden tener una sección muy grande, la ACI te permite calcular un mínimo menor. Es decir, según la ACI, si tu armadura requerida, o el ASI diseño, si yo lo multiplico por 4 tercios, y esto es menor o igual a la AS mínimo, puedo diseñar con esto. ¿Ya? Que es una armadura un poquito más grande. Pero al final igual, piensan siempre eso, al final siempre tengo que disponer de armadura para evitar temas de grieta, deformación y un montón de cosas. ¿Ya? Nunca van a dejar la viga así sin nada. Entonces le hace ahí, te permite usar esto, ¿por qué? Y les puede pasar harto en el ejercicio, no sé si les va a pasar tanto, pero en el trabajo semestral del semestre anterior,
La armadura mínima, por ejemplo, para las vigas eran, no sé, voy a tirar un número, 4 barras del 28, por ejemplo. Pero era tan poco el momento que tenían las vigas que la armadura requería, era suficiente con colocar 2 barras del 8, por ejemplo. Ya, entonces yo lo que hacía era esas 2 barras del 8 las multiplicaba por 4 tercios y en realidad subía, no sé, a poner una barra más. Entonces yo al final terminaba armando las vigas con 3 barras del 8, que son barritas chiquititas, versus lo que el mínimo que aquí me dice que eran barras del 32, que eran mucho más. Eso es lo que quiero apuntar. La ASI te permite hacer como esos ahorros adicionales. ¿Ya? Entonces eso igual, anótenlo. Eso era, el AC mínimo era mayor que la S de diseño, ¿no? ¿Cómo? Eso era por si la S mínimo era mayor que la S de diseño. Si este AS1 o el que calculé aquí cuando hago el sistema de 2x2 me hubiese dado menor el mínimo, yo puedo ocupar esto. De hecho, es ideal que lo ocupen. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer harto hincapié en esto. Quizá en el ejercicio voy a tener el cuidado de que no pase, pero voy a reforzar esto en la siguiente ayudantía. ¿Ya? Porque da muchas veces que el requerido es harto más chico que el mínimo. Entonces, como ahí también tenéis un pequeño ahorro. Profe, ¿Ya? en caso de la S que encontramos por el 4 tercios sea mayor a ese mínimo, no hay ningún problema. Si les da mayor, ya, entre comillas, tienen que medir esto. Cuando ocurre, o cuando yo verifico esto, voy a tener un AS, o voy a llamarlo como 1, menor al mínimo. ¿Ya? Entonces uno como que automáticamente da la sensación de colocar el mínimo. ¿Ya? Pero si ustedes comparan los números, y aquí no sé, pues, el mínimo son 2,97 y acá por ejemplo el mínimo son 10 milímetros, es como harta diferencia, ¿cachai? Entonces, ¿qué hago? Amplifico esos 10 por 4 tercios y termino armando con la multiplicación de eso, que sería 13, y tanto. ¿Ya? Cuando estás más o menos cercano, por ejemplo este, no sé, pues 2,50 y este 2,97, armo con el mínimo. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque cuando yo lo amplifique por el 4 tercios te va a dar más grande. Entonces eso significa que termino diseñando con el mínimo. ¿Ya? Ahí hay como un juego, pero ya es como la parte como fina del curso. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos faltaría acá? Ahora entramos recién al diseño de corte. Y lo primero que uno calcula aquí es el B último, pero uno le llama así como D porque es la distancia de. ¿Ya? Entonces yo sabía que el corte en este punto era de 8000, ¿cuánto le anoté ya? 8320. Y aquí tengo una carga uniforme, ¿cierto? De un Q último que vale 2080, ¿no? Kilos por metro. 2080. Ya. Si ustedes conocen cómo se mueve esto, básicamente el corte, o el diagrama corte debiese moverse algo de este estilo. Así, hasta acá. Va desde un valor y va a ir reduciéndose linealmente hasta llegar aquí al borde que es 0. Entonces, si yo quiero el corte en esta distancia, AD, tienes dos opciones. Una que es hacer triángulos semejantes, o en este caso, como es lineal, restarle ese pedacito. ¿Ya? Yo en realidad eso es lo que hago. Entonces digo, B último a una distancia D es igual al B último que calculamos, menos carga última multiplicando D. ¿Ya? Y eso sería, en este caso, los 8320 kilos menos el D que vale, en este caso, bueno, serían los 2080 kilos, que sería kilos por metro, y por D que vale 45, o en realidad 0,45 metros. ¿Ya? Recuerden, ese es el D. Se eliminan los metros, me quedan kilos, llego a la recta, entonces el B último en la instancia D es de 7384. ¿Ya? Entonces, si se fijan, es menor a lo que estábamos calculando, entonces ahí el tiro gana un poquito de ahorro. ¿Ya? Y acá en el paso a paso, al corte, yo creo que voy a alcanzar así como justito mostrárselo. ¿Sí? El primer paso acá
como paso 1 de corte, es calcular la resistencia del hormigón, que sería los 0,17 raíz de Fc', B por D. ¿Ya? Entonces tengo 0,17. Aquí esta ecuación está en megapascales. Ojo con eso. O sea, el Fc está ingresado en megapascales. Por la raíz de 25, por B que vale 200 y por D que vale 450. Están milímetros, milímetros. ¿Ya? Y aquí esto te lo está entregando en Newton. ¿Ya? Porque aquí cuando uno hace como la resolución de esto, queda en megapascales o en Newton milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces se van los milímetros y te queda la resolución en Newton. Entonces yo cuando multiplico eso, llego a los 76.500 newton, o el equivalente a los 76,5 kilonewton. Y de aquí pueden seguir jugando. Si lo divido en 10, 7,65 serían toneladas. ¿Ya? O si lo paso a kilo, 7.650 kilos. Tienen varias formas de cómo trabajarlo. ¿Ya? Pero la ecuación, sí o sí, va a ir aquí en megapascales. Y si trabajan todo en milímetros, les va a dar en newton la respuesta. ¿Ya? Si yo se lo divido en 1000, queda en kilonewton. Si le divido en 10 nuevamente, queda en toneladas. Y si multiplico por 1000, lo dejo en kilo. ¿Ya? Piensen que estamos trabajando todo en kilo. Entonces al final voy a trabajar como con ese valor. ¿Ya? Entonces si yo hago el phi B sub C, el phi es 0,75 por el B sub C, que vale los 7.650 kilos, eso me va a dar igual a 5.738 kilos. ¿Ya? Entonces yo ya sé que mi corte último a una distancia de D, que vale 7.384, es mayor a mi corte del hormigón, o lo que aporta el hormigón reducido. Entonces necesito estribos. ¿Ya? ¿Cómo se calculan los estribos? Aquí sí que lo voy a hacer rápido para que alcance. Por último, ahí en la siguiente clase le damos una vuelta y vemos otro ejercicio de tiro. Para calcular el B sub C, uno lo que hace es, el phi nominal tiene que ser mayor o igual al B último. Lo mismo que hacíamos en flexión. Entonces yo hago el estado límite, que es phi nominal igual al B último, donde el phi nominal es igual a B sub C más B sub S igual al B último. Entonces aquí despejo el B sub S, que sería, paso dividiendo hacia allá, B último dividido en phi menos B sub C, que eso sería los 7000, ¿cuántos le gustan? No lo tengo anotado. 7384, que el B último a una distancia D, dividido en 0,75 y menos el B sub C, que vale los 5000, no es el reducido, vale los 7650. ¿Ya? Ojo con eso, el B sub C, no está reducido. Hago esa resta y me da que el B sub S que necesito es de 2195 kilos. ¿Ya? En este caso, bueno, cuando le pregunte al menos lo que es corte, que así lo hicimos en la solemne, yo dije utilizar estribo, que en realidad se nota así como estribo phi 10, ¿ya? O barras del 10. ¿Ya? Entonces, si yo calculo el área del estribo, yo les dije estribo simple. ¿Ya? Básicamente tienen que recordar que es el estribo y esto significa que tengo dos ramas. Entonces aquí viene el 2, que son las ramas, por pi, por el diámetro, que en este caso, bueno, lo voy a anotar, al cuadrado cuartos, eso es igual 2 por pi por d al cuadrado cuartos. ¿Ya? O en su efecto, recuerden que esto también podrían escribirlo como pi por phi medios al cuadrado, que es lo mismo.
esa ecuación con la de arriba. Meto los valores ahí y me da 157 milímetros cuadrados. Entonces, yo lo que tengo es el BS es igual a el área de los estribos por FI por D partido en S, que el S es el espaciamiento. ¿Ya? Y en este caso, si lo piensan, conozco cuánto acero estoy colocando, el FI conocido, el D conocido, y este no lo conozco. Entonces, lo que hago aquí es un despeje. S es igual a B, FI, en D, en BS. Le meto los valores. En este caso, hice todo en centímetros. Aunque da lo mismo en realidad. Ya, pero en centímetros. Que esto es 1.57 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. El FI sería 4200 kilos en centímetros cuadrados. El D valdría 45 centímetros. Y abajo el BS está en kilos. 2195 kilos. Se van los kilos, se van los centímetros cuadrados y quedan centímetros. Entonces el S es 135 centímetros. Sí. ¿Ya? Que es un montón. Entonces, si lo piensan, básicamente para obtener esta resistencia en kilos, estoy colocando estribos cada 1,5 metros casi. ¿Cachai? Un estribo aquí, 1,5 metros casi allá y otro estribo más allá. Parecería ser que es mucho el espaciamiento. Entonces, de ahí que viene. Y con esto sí que termino. Vienen las limitaciones. Entonces uno lo que chequea es si el BS es menor o igual a los 0.33 FC' B por D. ¿Ya? Obviamente metemos los valores y llegamos que esto vale 14.850 kilos. Y eso efectivamente se cumple, así que el distanciamiento máximo es igual a D medios, que eso sería 45 centímetros en 2, 22,5 centímetros. Ya, entonces es súper diferente el espaciamiento máximo que estoy colocando al estribo versus el que me está dando por cálculo. Entonces, ¿cuál me va a mandar? Este. ¿Ya? Ahora, constructivamente, ¿es fácil colocar 22 centímetros y medio? Que esté como entre medio de 1 centímetro. Difícil. Entonces uno lo que hace es redondear hacia abajo. Entonces digo que el distanciamiento máximo son 22 centímetros. Entonces mi respuesta final es que tengo que disponer estribos Fi 10 cada 22 centímetros. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Obviamente en la otra clase vamos a ver cómo queda armado, digamos, la sección y todo, pero si se fijan es como bien rápido el procedimiento. ¿Ya? Calculo cuánto es el aporte del hormigón, veo si el hormigón con su factor de reducción y dividido en 2 es suficiente para soportar la carga. Como no es suficiente, tengo que poner sí o sí estribos. ¿Ya? Entonces aquí calculo cuánto es el acero que tengo que disponer con este estribo. ¿Ya? Que yo obviamente cuando lo preguntemos le voy a dar qué estribo usar. Y determiné cuánto espaciamiento es lo que requiero. Ya en este caso es mucho. Ya los 135 centímetros es mucho espaciamiento. Entonces calculé el máximo como para verificar efectivamente si estoy bien y termino diseñando con el máximo. Caso contrario, si por ejercicio, no sé, teníamos aquí un montón de cortes que cumplir y cuando calculo el espaciamiento me hice dado, no sé, 15 centímetros por ejemplo. ¿Con cuál diseño? ¿Con el 15 centímetros o con el máximo acá que son los 22? Recuerden que mientras más cerca quede los estribos o más pegados, tengo más resistencia al corte. Entonces en este caso, si le hubiese dado más chico, trabajan con el más pequeño. ¿Ya? Entre comillas, no hay una restricción para colocar estribos cerca. Entre comillas, ¿ya? Porque eso también depende de la construcción. Yo he colocado estribos hasta a 7 centímetros, para que te hagan la idea. ¿Ya? Pero también, pues ahí obviamente hay que mandar una nota técnica que el hormigón tiene que ir más fluido, porque si no, no va a entrar entre medio de los estribos tan cerca.
Y esta es toda la batería corta. O sea, se fijan, es súper así como mecánico. De hecho, casi que me dan ganas de preguntarle el miércoles, pero como lo estamos viendo ahora, olvídenlo. Y el próximo jueves voy a terminar